Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Oramos y vamos a meditar en esta mañana en ese pasaje del libro de Mateo, Mateo capítulo 1. Así es que si abres tu Biblia allí en Mateo 1, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo 1. Leemos desde el 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Vino a escuchar palabra de Dios? Amén. Entonces yo les sugiero que esté atento a lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Sí? Porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere ministrar y nos quiere hablar. Así que dile al que tienes a tu lado: no me hables por los próximos 30 minutos. ¿Sí? ¿Oíste lo que te dijo? ¿Oíste lo que te dijo? Así que no le hables, no le hables. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que por medio de tu palabra tú puedas hablarnos, ministrarnos, tocar nuestros corazones. Oramos que nuestro espíritu pueda ser nutrido con la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, que en esta mañana, al oír tu palabra, puedas despertar en nuestro corazón, Señor, todo lo que tú has preparado y todo lo que tú, Señor, tienes dispuesto para nuestra vida, como congregación, pero también como individuos. Oramos que tu Espíritu Santo en esta mañana haga la obra por medio de tu palabra, Señor, esa obra hermosa y perfecta en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado hablamos de Lucas, ese pasaje de Lucas donde nos hablaba acerca del anunciamiento o del anuncio del ángel Gabriel a María, donde por instrucción de Dios, aquel ángel viene y le da a María las instrucciones, la revelación de lo que Dios quiere hacer en su vida a través de ella, porque Dios tiene un propósito y es de traer al Mesías prometido al mundo. Llegado el tiempo profético, el tiempo señalado para la profecía, Dios decide traerlo y Dios escoge a María. Le envía a su ángel para que le hable y para que le revele. Y María, la respuesta de María fue una respuesta positiva a la voluntad de Dios. Ella dijo: sí, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella dispuso su vida para ser usada por Dios, para traer al Mesías al mundo, aunque o a pesar
de todos los problemas que aparentemente, que humanamente le podría haber acarreado traer a Jesús al mundo. Porque le podían haber ocurrido muchas cosas y haber acarreado muchos problemas. Pero ella contestó que sí a a Dios, pese a las consecuencias que eso le podría acarrear. Dios, que tiene control de todo, Él no iba a dejar a María, no la iba a desamparar, no iba a permitir que María fuese difamada, y mucho menos que José fuese dañado en su corazón por pensar que María le había traicionado, le había sido infiel. Entonces, como Dios tiene control de todas las cosas, Él llama a María, por un lado, le cuenta a través de su ángel sus planes, sus propósitos, ella dispone su corazón, y entonces ahora queda la parte de José. Queda la parte de José donde Dios tiene que tratar también con José, y Dios tiene que hablar con él, porque era su prometido, su prometida. Estaban comprometidos para contraer matrimonio. En la cultura judía, el compromiso matrimonial era una ceremonia que se hacía, y era como un pedimento de mano, y eso era algo sagrado que se hacía, era cultura judía. Entonces, no estaban todavía casados, pero ya estaban comprometidos. Era una celebración donde se invitaba a los familiares, a los amigos, a los vecinos, y allí delante de todos ellos decidían o comprometían sus vidas para vivir el resto de sus días juntos, en santo matrimonio. Pero aún no era la ceremonia de la boda, aún no estaban casados, pero ya habían hecho un pacto, un compromiso de unir sus vidas, y eso ya lo habían hecho. Entonces todo el mundo sabía que José y María estaban comprometidos, y claro, ahora María va a quedar embarazada. Esto puede ocasionar un problema, sobre todo para los que no entienden el obrar de Dios, para aquellos que en vez de tener la mirada puesta en el cielo, la tienen puesta en la tierra, y todo lo miden por lo terrenal, humano y carnal. Entonces eso es un problema. Entonces José, que es comprometido con María, Dios tiene que tratar con él, Dios tiene que hablarle. Dios no puede dejar a María embarazada para traer al Mesías y dejarla así. No, es que cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y Dios es perfecto en su obrar y en sus planes y en sus propósitos. Así que Dios envía a su ángel para que hable también a José, y el ángel se le aparece, hemos leído en el libro de Mateo, se le aparece en sueños, y allí le habla y allí le revela también su plan y el propósito de Dios. Ahora, por un momento, yo quiero ponerme en los zapatos de José y pensar en la frustración y en el dolor de corazón de José. Por un instante, por un momento. Leemos en el versículo 18, hemos leído que, mira qué palabras. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. O sea, desposada. Estaban desposadas. La Biblia se refiere en esta parte de desposada a una novia que ha sido prometida a su futuro esposo. Esta promesa se hace en una ceremonia en la que el novio y la novia se comprometen a amarse, a cuidarse mutuamente por el resto de sus días. Entonces estaba comprometido con José. Estaba allí. Pero leemos también, o fíjense primero en este pasaje aquí, ¿no? Póngase un momento en los zapatos de José, porque le llega la noticia que María está embarazada. Él sabe, mío no es. Él sabe perfectamente. Ahora, imagínese este mar de pensamientos, de sentimientos cruzados
en la mente y en el corazón de José. Él pensaría: ¿cómo me ha sido infiel María? ¿Por qué me ha traicionado María de esta manera? ¿Cómo es posible? Yo, que amo tanto a María, ella que tantas veces me ha dicho que me ama también, ella que estuvo en la ceremonia que hicimos de pedimiento, de pedida de mano, se comprometió a vivir conmigo, a amarme, a respetarme. ¿Cómo me ha hecho esto María? Entonces, es una mezcla entre pensamientos, sentimientos entrelazados en su corazón. Y esto debe de estar carcomiendo y rompiendo en pedazos el corazón de José. Y en ese estado está él. En ese estado está. Entonces, leemos a continuación que antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen, antes de que se unieran en santo matrimonio, ya se descubrió, le llegó la noticia. Posiblemente pensó, yo no sé qué pensaría usted. Aquí no sabemos de una manera cierta lo que José cruzó por su mente. Pero una cosa sí sabemos, es que cuando José se enteró de la noticia, él quería dejarla. Y si quería dejarla es porque él se dejó llevar por los pensamientos, los sentimientos y la idea de que María le había traicionado, le había sido infiel. Entonces, es un momento duro de la vida, es un momento fuerte en la vida, es un momento donde te rompe el corazón. Y José atravesó por ahí. José se encontró con esto. Ahora, nos dice la Biblia en el versículo 19, fíjate lo que la Biblia nos habla de José. José, su marido, como era justo. Y aquí interesante que la Biblia da testimonio del carácter, de la vida de José. Un hombre justo. Ahora, según el contexto bíblico, una persona justa es aquella persona que no es que no comete pecado nunca. Una persona justa es aquella que recibe, o mejor dicho, que vive en una vida ética y moral. Mira, te lo leo. El contexto bíblico, la palabra justo tiene especial significado en referencia al comportamiento moral y ético. Ser justo implica vivir de acuerdo a la ley de Dios, siguiendo sus mandamientos y sus estatutos. Quiere decir que José era justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que andaba en los estatutos de Dios, en la ordenanza de Dios, era un hombre que guardaba la Torá, que guardaba la palabra de Dios, que guardaba la ley de Dios en su corazón, era obediente a los mandamientos de Dios. Un hombre justo, a eso le llama la Biblia, un hombre justo. Y José tenía ese carácter. José era así. Él vivía una vida santa, vivía una vida en el temor de Dios, vivía una vida piadosa, una vida sujeta a la voluntad y a la palabra de Dios. Así era José. Ese era su carácter. ¿Cuántos quieren ser así? Amén. Entonces encontramos aquí que dice el texto que no quería infamarla. Dice, su marido como era justo y no quería infamarla, Ahora, infamar a una persona significa deshonrar, humillar, menospreciar, ¿sí? Eso significa infamar. Entonces José, porque amaba a María y porque respetaba a la familia de María, él, en ese buen corazón generoso de José, donde manifestaba el amor de Dios, él sabía, si denuncia a María, si esto se hace público sobre la vida de María, la sentencia es una. Y le hubieran apedreado a María, porque esa era, según
la palabra de Dios, la Torá, la sentencia para los adúlteros. ¿Sí? Entonces él no quería hacer eso. Entonces él, llevado por ese buen corazón y amor hacia María, a pesar de que esos pensamientos se cruzaron en su mente, de que ella podía haberle sido infiel, la respuesta que vemos del corazón de José es un corazón que, aunque me has sido infiel, te sigo amando. Y porque te amo, te perdono. Y porque te amo, no deseo tu mal, a pesar de que tú me has sido infiel. Qué corazón tremendo de José. ¿Qué respuesta hubiéramos tenido cualquiera de nosotros? ¿Ah? Quizá hubiéramos hecho público enseguida, llevados por la ira, llevados por el dolor, por la traición, el sentimiento de traición. Quizá hubiésemos publicado la traición de María. Y eso hubiese dado lugar a difamarla, a humillarla, a menospreciarla, y a que hubiese venido consecuencias sobre ella injustas. Y es que a veces el obrar de Dios no entendemos cómo Dios obra, pero Dios obra. ¿La obra que se estaba dando en María era de Dios o no? Era de Dios. A veces nos puede pasar que por no entender el obrar de Dios y cómo Dios actúa, a veces nosotros, llevados más por el enojo, por la envidia, por los rencores, por esta cosa, por la otra, a veces solemos meter la pata y estropear la obra de Dios en la vida de las personas. Y qué bueno es tener ese corazón y esa actitud de José, de amar a Dios, de amar al prójimo, de respetar la palabra de Dios y no caer en hacer juicios apresurados, sino esperar en Dios. Y él hizo eso. Entonces él no quería difamarla, no quería humillarla, no quería menospreciarla. Y dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Tampoco quería humillar a la familia de María, porque imagínate la reputación en un pueblo de ese tiempo que sucedieran estas cosas. Todo el pueblo se enteraba, la familia quedaba humillada. No es como en una capital, en un Madrid, por ejemplo, que no se conoce casi nadie y cada quien vive su vida y sin el temor de Dios todavía mucho más. Pero aquí en un pueblo que todo el mundo se conocía, que todo el mundo se suponía que eran el pueblo de Dios y que amaban a Dios y que andaban en los estatutos de Dios, encontrar un caso así, eso deshonraba no solamente a María, a toda la familia. Y José no quiso, no quería hacer eso con la familia. Él no quiso. Entonces, como él no quiso, pero sí tomó una decisión en su corazón. La decisión que él tomó, llevada por ese mar de pensamientos y de sentimientos, es que quiso dejarla. Finalmente, él decide, la voy a dejar. Fue su decisión. A lo mejor él, pensando en la situación que le había venido, pensando y orando a Dios acerca de lo que debería de hacer. Es posible que orara a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Has orado tú alguna vez así? Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago? ¿Sabes cuál yo creo que fue el error de José aquí? Que él pensó, que él posiblemente oró, pero no esperó la respuesta de Dios. No esperó respuesta de Dios acerca de lo que debería hacer. Por eso él tomó una decisión. Es como aquel que ora para que Dios le muestre, o que Dios le revele, o que Dios le guíe, pero antes de recibir la respuesta de Dios, él ya tomó la decisión. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ya, ¿para qué oras entonces? Ahórrate el tiempo de orar. Si vas a orar y no vas a esperar que Dios te responda, ¿para qué oras? Pero yo creo que eso nos pasa a todos. ¿O a usted no? ¿No le pasa? Nos pasa a todos. Y tenemos que aprender a esperar respuesta de Dios.
José aquí, él, antes de tomar la decisión, él piensa, seguramente ora, pero antes de recibir respuesta, toma la decisión. ¿Por qué sé, o por qué sabemos que él tomó la decisión antes de tener la respuesta de Dios? Porque si hubiese esperado, la Biblia no diría que quiso dejarla secretamente. Porque si quiso dejarla secretamente, es porque él ya tomó la decisión de dejarla. Pero quería hacerlo secretamente, a ver cómo. Y entonces estaba pensando, a ver cómo lo hago. ¿Cómo rompo mi compromiso con María sin comprometer, sin difamarla, sin menospreciarla, sin humillarla, ni a ella ni a su familia? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Y estaba pensando en esto, así dice la Biblia, pensando en esto. ¿Cómo lo hago? Ahí estaba. Entonces Dios, fíjense qué cosas, ¿no? Dios que está viendo, porque el plan es suyo, el propósito es suyo, el plan de traer al Mesías al mundo y de haber escogido a María es de Dios. Entonces Dios que está en el asunto, Él ve la decisión que tomó José y dice, no, eso no es la decisión, no has esperado, José, no has esperado mi respuesta. Entonces manda a llamar a un ángel, no sabemos si era Gabriel u otro, pero manda a llamar a un ángel y le dice, ve y háblale a José y revélale mi plan y mis propósitos y lo que está pasando con María, su prometida. Así es que este ángel viene a donde está José. Posiblemente él se quedó dormido del agotamiento quizá mental de pensar y la tristeza en que había invadido su corazón, la congoja, el dolor, todo esto que embargó su corazón. Quizá llegó un momento donde él se quedó dormido y llega el ángel y entonces él va a irrumpir en los sueños de José y él le va a hablar y el ángel le va a revelar de parte de Dios lo que está pasando con María y cuáles son los planes y los propósitos de Dios con María y con él, porque Dios cuenta también con él para el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Entonces encontramos aquí que en el versículo 20 dice, pensando él en esto, ¿cómo lo voy a hacer? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, del Espíritu Santo es. Entonces encontramos aquí que Dios envía su ángel, le aparece en sueños y lo manda para que le revele a José lo que pasa con María. Imagínense por un momento ahora, cuando él escucha la revelación del ángel, la alegría, el gozo que invadió el corazón de José, porque ahora dice, ya lo sabía yo sabía que mi María era fiel, yo sabía que no me había traicionado, había una convicción en mí que era inocente, yo sabía, yo conozco a María, yo amo a María y ella yo sé que me ama. Y ese dolor que había momentáneo anteriormente en el corazón de José, con una sola palabra de Dios es quitado. Y ahora no solamente que quita el dolor, la frustración y los malos pensamientos que tiene hacia María, ni las decisiones equivocadas que ha tomado, todo eso es corregido, todo eso es anulado por la revelación de Dios. Y necesitamos tener revelación de Dios para no dar lugar a todos esos pensamientos y a todas esas decisiones erróneas y equivocadas que tomamos en nuestra vida. Necesitamos revelación de Dios. Necesitamos tener palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y José la tuvo. Pero es interesante que leemos en la Biblia que José era un hombre justo. Por eso Dios vino, envió al ángel y fue escogido por Dios. Porque fue escogido por Dios, tanto María como José,
para traer al Mesías al mundo. María lo llevaría en su vientre, le daría a luz, pero José sería su protector, sería su cuidador, sería su proveedor, sería el que enseñaría, el que instruiría al niño mientras era niño, sería el que lo guardaba de peligros, sería el que proveyera de los alimentos y todo lo que Jesús necesitaba mientras era niño, como cualquier ser humano. José brindaba la protección a la familia y Jesús pudo crecer en el ambiente sano de una familia. Entonces José estaba dentro de los planes de Dios. José no estaba excluido, estaba dentro de los planes de Dios. Y qué interesante vemos a Dios obrando, ¿verdad? Es que Dios no, mira, Dios cuando viene a una persona, sobre todo hablando de matrimonios, cuando Dios viene a los matrimonios o los escoge para hacer algo, cumplir algún propósito, hacer cualquier tarea, Él no escoge a uno sí, al otro no. No, Dios no va a escoger a una mujer espiritual que ama a Dios, que sirve a Dios, para que se tenga problemas con su marido, que quizá es carnal, que está en las cosas del mundo, que ama el dinero más que a Dios, el trabajo más que a Dios, que su prioridad es ganar dinero y tener cosas, propiedades y esto y lo otro, y todo a nivel terrenal. Dios no hace eso. Cuando Dios llama a un matrimonio para que le sirva, Dios los llama a los dos, y Dios espera que se integren y que reciban la visión, el propósito, el plan de Dios, los dos, para que juntos puedan caminar, para que el enemigo no gane ventaja sobre la pareja. Porque eso ocurre, que a la larga muchos matrimonios caen en frustraciones y viven una vida sin sabor, sin ser matrimonio, aunque viven en la misma casa. Dios escogió entre todos su pueblo, porque Israel no solo eran ellos, no era un pueblo ni dos, habían 12 tribus y todos esparcidos por la tierra de Palestina, y Dios viene a escoger a María y a José. La Biblia nos habla de ellos. De María ya lo hemos dicho, aún con las consecuencias que le podría acarrear el hacer la voluntad de Dios. Ella dijo: sí, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Una mujer que amaba a Dios y estaba dispuesto o dispuesta a sufrir cualquier cosa, lo que sea necesario, con tal de cumplir con la voluntad de Dios. No es de extrañar que Dios le diera a José, que Dios permitiera que José se fijara en ella. ¿Por qué? Porque José era un hombre justo, dice la Biblia, temeroso de Dios. Su prioridad era hacer la voluntad de Dios, igual que María. Sí, ahí hay propósito de Dios. Ahora, qué triste hoy en día. Muchas hermanas que quieren hombres como José. Pero el 31 se van a bailar a la fiesta del pueblo. Y quieres un hombre como el de José, como José, un hombre justo. O viceversa. Tú quieres una mujer como Débora, una mujer como María. Pero tú eres un hombre que te gusta la parranda, que te gusta el trago, que te gusta esto, que te gusta lo otro. Estás más en las cosas del mundo que en las cosas de pero tú quieres una mujer como María, una esposa cristiana, como María. Y tú ser bien mundano. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. No, afirma tu corazón. Busca a Dios. Y Dios te dará la ayuda idónea. El esposo que te va a complementar y la esposa que te va a complementar. Y juntos sois poderoso matrimonio en las manos de Dios para hacer la obra de Dios y para avanzar en los caminos de Dios
y para ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a miles de personas. Fíjate este matrimonio, María y José, hombres de carne y hueso como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero con esas cualidades, con esas características. Lo que sea, yo voy a cumplir la voluntad de Dios, pese a lo que pese. Encontramos también entonces que encontramos que el ángel le da las mismas instrucciones que le dio a María. Es el mismo. Mira, dice el 21, y dará a luz, María, dará a luz un hijo, y llamarás, ahora le está hablando a él, María va a dar al hijo, pero tú le dices, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego el ángel le revela y le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y mira el 24, mira la reacción de José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tal cual Dios le mandó, así él lo hizo. Y dice la Biblia que recibió a María por su mujer. Tremendo. Tremendo historia de los que fueron los papás terrenales de Jesús, aunque José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús, pero él fue el padre terrenal, o la figura, mejor dicho, del padre terrenal que Dios le permitió desarrollar a José en la vida de Jesús. Entonces, tal cual, él salió, conforme se levantó, conforme se despertó, fue a buscar a María, fue a buscarla. Ahora sí, con un corazón gozoso, alegre, contento, y diciéndole, María, un ángel del Señor me habló anoche y me ha revelado que has sido escogida para traer al Mesías al mundo. Y Dios me ha dicho que yo le ponga por nombre Jesús. Y María, sí, a mí también me lo dijo. Y ahí se pueden fundir en un abrazo y juntos abrazar simbólicamente el plan y el propósito de Dios para ellos. Y no es cualquier cosa, es traer al Mesías, traer aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Tremendo propósito de Dios con ellos. Y ellos lo abrazan, y ellos se disponen. Así es que dice la Biblia que se unieron, dice el siguiente versículo, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando la Biblia habla de no la conoció, ese término bíblico habla de mantener relaciones sexuales. Entonces ellos no mantuvieron relaciones hasta que no dio a luz a Jesús. Y después sí tuvieron más hijos juntos, como cualquier familia, como cualquier matrimonio. Pero Dios entonces, enviando a su ángel, Dios los unió para cumplir el propósito de Dios. José se da cuenta entonces que él está dentro de los planes y del propósito de Dios juntamente con su pareja María. María llevaría en su vientre al Salvador del mundo. José se convierte en el protector y guardador tanto de María como de Jesús. Y luego lo encontramos en algunos pasajes bíblicos. En el capítulo 2 de Mateo encontramos que Herodes quiere matar al niño, porque han venido unos reyes de Oriente que están diciendo que ha nacido otro rey. Y esto a Herodes le puso los nervios de punta y quiso matar a Jesús. ¿Dónde está ese rey para que yo también vaya y le adore? Mentira, quería matarlo. Pero un ángel del Señor le revela a los ángeles que no le diga. Y entonces ellos no le dicen.
Pero este Herodes tan furioso que emprende una persecución contra los niños hasta 2 años. Y él decide acabar con todos para que de esa manera acabar también con el nuevo rey. Pero José, habiendo sido avisado por un ángel también, dice, vete a Egipto. Y él toma a María, toma a Jesús, hace todos los preparativos, posiblemente toma un burro o algo así, y él monta a su María y a su bebé en el burro y se van a Egipto. Dios usando a José para proteger, para guardar y para cuidar de Jesús, de los enemigos de Jesús. Y llega un momento que Herodes muere y entonces otro ángel le dice, vuélvete ahora a Israel, y él se vuelve. Y otro, vete a Nazaret, y él va a Nazaret continuamente. Y luego Jesús crece y José está dando esa figura paterna donde Jesús puede aprender de José temor de Dios, respeto, obediencia a la palabra de Dios, donde puede aprender, también aprendió el oficio de carpintero que José le enseñó. Pero todo esto José se lo está transmitiendo y él lo puede recibir de la vida de José. Un ejemplo tremendo para Jesús, bebé, hasta la edad de 12 años. Cuando Jesús tiene 12 años, la última vez que la Biblia nos habla de José fue cuando Jesús estaba en el templo enseñando a los doctores de la ley. 3 días había desaparecido Jesús. Sus padres como locos buscando. Y al tercer día lo encuentran en el templo. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué estáis preocupados? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y ahí se comienza entonces Jesús, es como que da un cambio, un giro, y donde ya la figura paterna de José como que desaparece de la vida de Jesús, y ahora Jesús comienza ya a tener esa figura paterna celestial, donde empieza a buscar las cosas de Dios, donde la gente queda atónita escuchándole hablar a Jesús de las Escrituras. Y a partir de ahí desaparece la vida de José. Ya no, la Biblia nos habla más de José. No sabemos cuándo murió, no sabemos en qué momento, en qué tiempo. Lo que sí sabemos es que Jesús en la cruz, por ejemplo, le dijo a Juan, mujer, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Eso no lo hubiese dicho si José hubiese seguido con vida, porque tiene un marido, pero no tenía marido. Pero qué tremendo, ¿no? Quiero terminar diciéndote que Dios nos une con un propósito. Dios unió a este matrimonio con un propósito. Y cuando Dios lo unió, ahora ya no es un amor humano que se amaban ellos, no se unieron con un propósito normal de formar una familia, de vivir la vida juntos, sino que hay un propósito de Dios. Esa unión ahora es mucho mayor, porque ya no les une solamente una atracción física, humana, un amor humano, sino que ahora están unidos por un propósito divino. Y eso marca una diferencia en la vida de una relación de pareja, de matrimonio, unidos por un propósito divino. Y Dios también nos une a nosotros, la Iglesia, en un propósito divino, al igual que a los matrimonios, al igual que a María y a José. Y al igual que a María, también Dios nos ha escogido para que anunciemos las buenas nuevas de salvación al mundo. Hemos sido escogidos, al igual que María y al igual que José. Dios también, usando esa palabra de embarazo, que el Espíritu Santo embarazó a María, pero también el Espíritu Santo también nos embaraza a la Iglesia del plan y del propósito de Dios, de una visión, de una estrategia, de un camino a seguir, de una obra que hacer. Y esta tarea la encontramos en Mateo 28, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizar a la gente, enseñarles que obedezcan a Dios.
Y Dios tiene un propósito, yo creo con todo mi corazón, Dios tiene un propósito con soplo de vida. Fíjense que Dios nos ha traído de diferentes partes del mundo y nos ha juntado en este lugar para que juntos podamos cumplir con el plan y el propósito de Dios. Hay una unión que va más allá de lo físico. Y yo oro para que Dios, que le reveló a José los planes y los propósitos suyos en la vida de María y de él, que también Dios pueda revelarnos a cada uno de nosotros los planes y los propósitos que Dios tiene con la iglesia Soplo de Vida. Para que de esa manera podamos unirnos, ya no solamente por una amistad o por compartir un culto los domingos, sino unidos por un propósito divino, que va más allá de lo natural, de la amistad, del amor que podamos tener unos a otros. Estamos unidos por un propósito, que Dios pueda embarazarnos de eso, y que Dios pueda revelarnos, y que podamos ver que el propósito de la iglesia es mi propósito, y que tú puedas ver que el propósito que Dios tiene con la iglesia es tu propósito, y unir nuestras vidas para juntos alcanzar y desarrollar el propósito de Dios. Porque eso es lo que buscamos, ¿sí o no? Amén. ¿Tú buscas cumplir el propósito de Dios o no? Amén. Bueno, yo sé que hay quienes vienen a pasar el día de domingo por la mañana solamente, pero la mayoría somos gente que buscamos cumplir con el propósito de Dios, que buscamos unirnos al cuerpo de Cristo para ser usados por Dios, para que juntos podamos ver la gloria de Dios, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios quiere hacer a través nuestro, en nuestra vida y también a través nuestro. Así que concluyo diciendo: aprendamos y seamos de la misma actitud que José y María. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Oramos que esta palabra, Señor, pueda seguir trabajando tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que podamos meditarla y, Señor, que tú puedas hablarnos, que tú puedas ministrarnos, así como hablaste a José, así como hablaste a María, que también nos puedas hablar a nosotros. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, a buscar que el propósito divino se cumpla en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Señor, que los planes que tienes aquí en Crevillente de añadir a tu iglesia mucha gente, Señor, a través de los grupos de vida, oramos para que muchos, Señor, se puedan levantar como líderes de grupos de vida, como anfitriones que abren sus casas, que disponen sus casas, Señor, para que sus casas se conviertan en una puerta del cielo, donde muchos entrarán al reino de Dios en el salón de su casa. En el nombre de Jesús, únenos, Señor, en ese propósito divino tuyo, de extender tu reino en los pueblos que nos rodean, pueblos que no tienen testimonio cristiano. Señor, que juntos como iglesia nos unamos en ese propósito divino de establecer el reino de Dios en estos pueblos, plantando la iglesia, para que el mundo y para que la gente del pueblo crea, oiga, crea, y para que creyendo sean salvos. En el nombre de Jesús, levanta matrimonios como María y José del medio nuestro, Señor, comprometidos contigo 100%, unidos por un propósito divino. En el nombre de Jesús, quita, Señor, todo estorbo de nuestras vidas. Señor, este afán por lo mundano, por las riquezas de este mundo, por la vanagloria de esta vida, por el pasatiempo, por la diversión, que para nada aprovecha. Ayúdanos a poner la mirada en Cristo Jesús,
que haya un vivo celo en nuestro corazón por Dios y por tu obra. En el nombre precioso de Jesús. Oramos por una iglesia llena de vida, por una iglesia llena del Espíritu Santo, por una iglesia con pasión por Dios y con pasión por las almas. Una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia empoderada, una iglesia viva que transmite el poder, el amor y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro, Señor, que este año 2025 tú nos vas a usar con poder para la gloria y para la honra de tu nombre. Muchos se levantarán. Muchos que están titubeando hoy se afirmarán, se levantarán en sus corazones y anhelarán servirte con todo el corazón. Se unirán al plan y al propósito de Dios y juntos caminaremos y juntos veremos tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la iglesia, Señor, y oro por todos los hermanos que componen la iglesia Soplo de Vida. Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda hablarnos, pueda revelarnos el plan y el propósito divino para esta iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Puede dar un aplauso a Jesús? A Él sea toda la gloria. Amén. Muy bien, mi hermano, vamos a terminar así. Tenemos el servicio de la cafetería ahí abajo. Pueden quedarse, tomar un café, hablar, compartir. Y nos estamos viendo todos los que puedan el día 31 en la noche. Aquí estaremos. Dios les bendiga.